Buenos días, profesor. Hoy día, junto con nuestro grupo conformado por Matías Albornoz, Ángel Caamaño, Francisco de Uruarrizaga y yo, Catalina Carrera, hablaremos sobre cómo fuerzas israelíes mataron a más de 300 palestinos en 2021. La delimitación del hecho. La Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem critica la política letal, infundada e ilegal de fuego abierto por parte de Israel contra Palestina e informa un destacado repunte en las demoliciones y violencia ejecutada por israelíes, pues sus fuerzas de seguridad mataron a lo largo de 2021 al menos a 313 palestinos y dejaron a más de 895 personas sin hogar durante el mismo periodo. Por otro lado, las defunciones de palestinos han sido causadas por cohetes disparados desde la Franja de Gaza, en bombardeos en zonas altamente pobladas, aniquilando alrededor del 70% de la población, y en manifestaciones e incidentes contra agentes o civiles israelíes. Cabe destacar que dicho documento, además de reunir información de las muertes de palestinos, también lo hace en algunos casos de israelíes y extranjeros. Para la comprensión del hecho es necesario contextualizar la historia de esta guerra que lleva ya muchos años. El 14 de mayo del año 1948 se proclama el Estado de Israel, en donde los países árabes no aceptan su existencia y de ahí comienza la primera guerra árabe-israelí, la cual terminaría el 24 de febrero de 1949, en donde Israel terminaría ampliando su territorio. Luego, del 5 al 10 de junio del año 1967, ocurre la Guerra de los 6 días, en donde Israel se anexiona al Sinaí egipcio, Cisjordania y los altos del Golán y sirios. El 6 de octubre de 1973, Siria y Egipto atacan a un desprevenido Israel. Comienza la guerra del Yom Kippur, la cual concluye poco después con la victoria de Israel, pero bien queda dañada la imagen de que tienen un ejército invencible. El 10 de noviembre del año 1987 ocurre la primera intifada palestina en contra de las fuerzas israelíes. Luego, el 30 de octubre al 3 de noviembre del año 1991, en Madrid se celebró la Conferencia de la Paz, la cual marca el principio del entendimiento entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. El 28 de septiembre de 1995, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat firman en Washington, ante la presencia del presidente estadounidense Bill Clinton, el denominado Acuerdo de Taba, el cual Palestina amplió sus áreas autónomas en las principales ciudades de Cisjordania. El 28 de septiembre del año 2000, Ariel Sharon visita la explanada de las mezquitas, en Jerusalén Oriental, lo cual provoca el estallido de la Segunda Intifada Palestina. Y luego, el 11 de noviembre del año 2004, en París, fallece el líder palestino Yasser Arafat después de estar varios días en coma. La globalización ha traído como consecuencia que personas provenientes de diferentes tradiciones y cosmovisiones convivan en un mismo espacio físico dentro de una misma sociedad que es plural, étnica y culturalmente. La ética entonces está llamada a salvaguardar lo múltiple del ser humano y la igualdad de sus derechos. Descripción de los valores implicados. Primero está la libertad. Por un lado, el pueblo judío expresa que tiene la total libertad de existir, es decir, la libertad y el derecho a dejar de ser reprimidos y atacados por el resto de las naciones y grupos terroristas, por lo que la política de fuego abierto, según su punto de vista y criterio, solo se realizaría como un derecho de legítima defensa. Por su contraparte, está la justicia. Hablamos de justicia, puesto que en este conflicto muchos palestinos son reprimidos y asesinados. Además, tras la polémica política de fuego abierto por parte de Israel, ocasionó un aumento exuberante de muertes palestinas, muchas de ellas sin justificación, investigación ni sanción. Los valores son consenso de determinadas conductas humanas. Son absolutos en la medida de que se hallan independientes del sujeto que los observa. Es decir, tanto la libertad como la justicia son un intento de nosotros de establecer el valor en común, para así poder coexistir. El hecho de que los pasemos a llevar no quiere decir que no existan. En la decisión ética, como grupo estamos en contra de la política de fuego abierto ejercida por parte de Israel hacia Palestina,
puesto que éticamente se cancelan los valores palestinos y se anulan los mínimos comunes entre ambas comunidades. Con esto queremos decir que al aplicar una política de defensa como la aplica Israel, se transforma prácticamente en un permiso legal para matar, el cual automáticamente está pasando a llevar los valores y derechos básicos de los ciudadanos palestinos, y como consecuencia se anulan los mínimos comunes entre ambas comunidades. Más allá de la globalización, las tecnologías desafían la relación ética entre los seres humanos, dado que nuestros avances tecnológicos han significado que las consecuencias de nuestras acciones, como la de aplicar leyes que involucren armamentos, traigan consigo grandes consecuencias, como son las matanzas, por lo que como seres humanos no medimos las consecuencias posteriores. Esta es la noticia donde lo sacamos de la fuente del periódico español El País y posteriormente la referencia de nuestro trabajo. Muchas gracias también por escuchar.